¿De qué sirve recibir regalos si no llegan a tu corazón, si no los disfrutas plenamente, si no te llenan de gratitud y amor profundo? Cada día es una oportunidad para abrir los ojos y valorar las bendiciones que nos rodean, esas que muchas veces damos por sentado: el aire que respiramos, la compañía de nuestra familia, los amigos que nos apoyan, los compañeros de trabajo y los bienes, sean pocos o muchos. Cuando entrenamos nuestra mente para agradecer incluso lo más sencillo, encontramos una alegría auténtica en lo cotidiano. Como enseñaba San Ignacio de Loyola, no es el mucho saber, ni el mucho hacer, ni el mucho tener lo que sacia el alma, sino el aprender a disfrutar y valorar profundamente. Ese gustar internamente nos lleva a reconocer la bondad de Dios en cada regalo diario. Al practicar la gratitud, nuestro corazón se llena de paz y encontramos verdadera felicidad en lo que nos es dado, momento a momento. Después de que Jesús entregó su vida en la cruz, comenzó a desarrollarse algo extraordinario. Para muchos, la respuesta inmediata a esta pregunta sería: resucitó. Y, en efecto, esa es la base central de nuestra fe cristiana. Sin embargo, los acontecimientos que rodearon su crucifixión y los momentos posteriores revelan una profundidad espiritual y un significado histórico aún más grandes. La narrativa bíblica del sacrificio de Jesús está colmada de simbolismos y de profecías cumplidas, desde el Génesis hasta los relatos de los Evangelios. Estos eventos no solo confirman el perfecto plan de Dios, sino que también iluminan el amor incomparable que Él tiene por toda la humanidad. Al observar lo que sucedió durante y después de la crucifixión, entendemos que este momento no fue solo un acto de sufrimiento, sino una declaración de victoria y redención. Según lo registrado en las Escrituras, justo después de que Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Este velo, que separaba el lugar santísimo del resto del templo, simbolizaba la barrera entre Dios y la humanidad. Al romperse, se abrió el camino para que todos pudieran tener acceso directo al Padre, estableciendo una nueva alianza a través del sacrificio de Cristo. También hubo un gran terremoto, y muchas tumbas se abrieron. Algunos de los santos que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchos en la ciudad santa. Estos acontecimientos sobrenaturales fueron un testimonio del poder de Dios, quien transformó la muerte en un camino hacia la vida eterna. Mientras todo esto ocurría, los discípulos estaban llenos de temor y confusión. Aquel en quien habían depositado su esperanza como el Mesías ahora estaba muerto, y el futuro parecía incierto para ellos. Pero la cruz no era el final. Lo que parecía una derrota era, en realidad, la mayor demostración de amor jamás registrada en la historia de la humanidad. Reflexionemos sobre cada uno de estos eventos con una nueva perspectiva, meditando en cómo el sacrificio de Jesús trajo luz a un mundo sumido en tinieblas. Este momento marcó el cumplimiento de las profecías y el inicio de una nueva era, donde Dios, en su infinita gracia, se reconcilió con el mundo a través de su Hijo. Lo que sucedió después de la cruz no es solo historia, es la mayor prueba del amor divino, un amor que sigue resonando hasta hoy. Para comprender plenamente, volvamos en el tiempo y contemplemos los eventos que llevaron a la pasión de Cristo, para que podamos ver el plan redentor de Dios en toda su magnitud y gloria. En la noche del jueves, Jesús fue arrestado y llevado a la casa del sumo sacerdote, donde se reunieron sacerdotes, escribas, ancianos y doctores de la ley, tal como lo relata el Evangelio de Marcos 2 y 53. Pedro, dominado por el miedo, siguió a Jesús a la distancia,
observando desde un patio cercano, donde soldados y siervos se calentaban junto al fuego. Allí comenzó un juicio irregular, en el cual los líderes religiosos buscaban desesperadamente una razón para condenar a Jesús. Sin embargo, no hallaron nada que respaldara sus acusaciones. Convocaron a personas para testificar en su contra, pero sus testimonios eran contradictorios y claramente falsos. El tribunal, envuelto en mentiras, se extendía durante la noche, mientras Jesús permanecía en silencio ante las acusaciones. Su silencio, sin embargo, empezó a incomodar a los presentes. El sumo sacerdote, enfurecido, se levantó y exigió que Jesús hablara. Aún así, él mantuvo su calma, hasta que fue directamente cuestionado: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Con firmeza y autoridad, Jesús respondió: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Sus palabras resonaron en la sala como una declaración inequívoca de su identidad divina. Ese momento bastó para que los líderes religiosos lo acusaran de blasfemia. Decididos a condenarlo, lo llevaron ante el gobernador de la provincia, Poncio Pilato, ya que solo él tenía la autoridad para decretar la pena de muerte. Frente a Pilato, Jesús fue nuevamente acusado, pero el gobernador no encontró ningún delito en sus acciones. A pesar de ello, presionado por la multitud enfurecida que clamaba por su crucifixión, Pilato se lavó las manos en un gesto de aparente neutralidad y entregó a Jesús para ser crucificado. La condena de Jesús no fue el resultado de un juicio justo, sino de una conspiración impulsada por la envidia, el miedo y la incomprensión. Sin embargo, incluso frente a esta injusticia, él permaneció fiel a la misión que le fue confiada: ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella noche sombría, parecía que la humanidad se volvía contra su Salvador, pero, paradójicamente, era en ese sacrificio donde Dios cumpliría su plan de redención. A partir de la condena de Jesús, muchos eventos comenzaron a desarrollarse, pero enfoquémonos en un momento crucial: Jesús, ya clavado en la cruz, cargando los pecados que nunca cometió. Determinar la hora exacta de su crucifixión es un desafío, ya que, en aquel tiempo, no se medía el tiempo como lo hacemos hoy. Sin embargo, estudios históricos, antropológicos y lingüísticos sugieren que la crucifixión ocurrió cerca del mediodía, y su muerte alrededor de las 3 de la tarde. Durante este periodo, algo extraordinario sucedió: una gran oscuridad cubrió el cielo. Este evento no fue simplemente un fenómeno meteorológico o un eclipse. Según los evangelios de Mateo y Marcos, esta oscuridad fue una señal que trascendió cualquier explicación natural. En la tradición bíblica, la oscuridad tiene un significado profundo. A menudo aparece como símbolo del juicio divino, de un luto profundo o del cierre de un ciclo y el comienzo de otro. En el libro del Éxodo, por ejemplo, fue una de las plagas que anunciaron el juicio sobre Egipto. En el contexto de la crucifixión, esta oscuridad representaba también el peso del pecado de la humanidad depositado sobre los hombros del Cordero de Dios. Más que un signo externo, aquella oscuridad reflejaba la gravedad de lo que estaba ocurriendo: el Hijo de Dios entregando su vida por todos nosotros, soportando en nuestro lugar la separación momentánea del Padre. Este evento no solo marcó la culminación de la pasión de Cristo, sino también el inicio de un nuevo ciclo en la historia de la salvación, donde el velo que separaba a Dios de la humanidad sería rasgado, abriendo a todos el acceso directo a la gracia divina. Así, la oscuridad de aquel día no era solo física, sino también espiritual.
Era el luto del cielo y la tierra por el sacrificio de Cristo, al mismo tiempo, un preludio de la gloriosa victoria que llegaría con su resurrección. Una muestra de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba llevando a cabo su perfecto plan de redención. En el Evangelio de Juan, Jesús nos revela una profunda verdad sobre la naturaleza humana y su relación con la luz y las tinieblas. En Juan, declara, «Este es el juicio, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas». Estas palabras exponen la resistencia de la humanidad a aceptar la luz divina, ya que ésta revela sus fallas y pecados. Sin embargo, también nos consuela con esperanza, cuando en Juan afirma, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Con esto, Jesús nos asegura que seguir sus enseñanzas nos libra de las tinieblas del pecado y nos guía hacia la vida eterna. La conexión entre Jesús y la luz es un tema recurrente en las Escrituras, simbolizando la redención, la vida y el camino hacia Dios. En contraste, las tinieblas representan el pecado, la muerte y la separación de Dios. Durante la crucifixión, cuando el cielo se oscureció, estas imágenes cobraron vida de manera poderosa. Era como si toda la creación reflejara el impacto espiritual de ese momento, en el que el pecado de la humanidad entera fue cargado sobre Jesús, la luz del mundo. Además, este acontecimiento tiene una conexión profunda con la Pascua judía, que conmemora la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Como se relata en Éxodo 12, Dios envió 10 plagas sobre Egipto, siendo la última la muerte de los primogénitos. Para ser protegidos, los hebreos debían sacrificar un cordero sin defecto, consumir su carne en comunión familiar y marcar las puertas de sus casas con la sangre del cordero como señal de fe y obediencia. Este acto simbólico se llevó a cabo en la noche, bajo un clima de tensión y esperanza, mientras Dios obraba su liberación. En la crucifixión, este paralelismo se hace aún más claro. Así como la sangre del cordero protegió a los hebreos, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, fue derramada para redimir a toda la humanidad. Pero esta vez, no fue un sacrificio realizado por nosotros, sino por el mismo Dios, quien entregó a su Hijo único para liberarnos de la esclavitud del pecado. La noche en que los hebreos fueron liberados apunta directamente al día en que Cristo, en la cruz, trajo la verdadera redención. La sombra de aquel momento oscuro no solo simboliza la oscuridad en el cielo, sino también el peso del pecado siendo derrotado por la luz de la gracia divina. Así, la crucifixión de Jesús no es solo un evento de dolor, sino la culminación del eterno plan de Dios para reconciliar al mundo consigo mismo. La luz venció a las tinieblas, y la promesa de vida eterna quedó sellada para todos los que creen. Juan el Bautista, primo de Jesús, tenía una misión singular: preparar el camino para el Mesías, anunciando la llegada del reino de Dios. Al ver a Jesús acercarse, declaró con autoridad: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Estas palabras revelaron la esencia del ministerio de Cristo y señalaron el sacrificio redentor que estaba por venir. El simbolismo del Cordero es profundo, remontándose a los sacrificios del Antiguo Testamento y a la Pascua judía, donde la sangre de un cordero sin defecto salvaba a los hebreos de la muerte. La oscuridad que cubrió la tierra durante la crucifixión no fue un fenómeno común, como una simple nubosidad pasajera. Fue un evento cargado de significado espiritual, un testimonio de la gravedad del momento. No solo el cielo se oscureció,
sino que la tierra también reaccionó con un violento temblor y las rocas se partieron. Estos signos sobrenaturales revelaron algo innegable para quienes estaban presentes. El Evangelio de Mateo relata: el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que había pasado, se llenaron de temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Aquellos que antes perseguían a Cristo se convirtieron en los primeros en reconocer y testificar su divinidad frente al sacrificio en la cruz. Otro evento impactante ocurrió en el preciso momento en que Jesús entregó su espíritu. El Evangelio de Mateo describe: entonces Jesús clamó nuevamente con fuerte voz y entregó su espíritu. En ese instante, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 50-51. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, el espacio más sagrado donde habitaba la presencia de Dios, del resto del templo, se rasgó. Este velo no era un simple pedazo de tela, representaba la separación entre Dios y la humanidad, establecida desde los tiempos de Moisés según la tradición judía. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación, para interceder por el pueblo. Pero al ser rasgado de arriba abajo, este símbolo de separación fue eliminado. No fue el hombre quien quitó la barrera, sino Dios mismo. Este acto significó que, por el sacrificio de Jesús, el camino hacia la presencia de Dios quedó abierto para todos. El velo que limitaba el acceso fue removido, y la reconciliación entre Dios y su pueblo fue consumada. La muerte de Jesús, acompañada de estos signos celestiales y terrenales, no fue solo un momento de dolor, sino de victoria. Cada elemento, la oscuridad, el terremoto, la declaración de los soldados y la rasgadura del velo, proclamó la magnitud del sacrificio de Cristo. Lo que parecía el final se reveló como el inicio de una nueva alianza, en la que todos, sin distinción, pueden acercarse a Dios a través del Hijo. Este es el poder de la cruz: transformar tinieblas en luz, muerte en vida, separación en comunión eterna con el Creador. Solo el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar sagrado, y únicamente una vez al año, durante la ceremonia de expiación de los pecados, cuando se ofrecía un sacrificio a Dios. Por eso, el hecho de que el velo del templo se rasgara de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús es profundamente simbólico. Este acto demuestra que fue un hecho divino, realizado desde lo alto, representando el fin de la separación entre Dios y los hombres. Ahora, a través de Jesús, tenemos acceso directo al Creador, porque hemos sido redimidos por el sacrificio de su Hijo. Es el final de la antigua alianza y el inicio de una nueva y eterna alianza. Después de que todo fue consumado, un hombre rico de Arimatea, llamado José, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y se encargó de los preparativos para su sepultura. El cuerpo fue colocado en una tumba nueva, donde nadie había sido sepultado antes. Tras realizarse todos los ritos según la ley judía, el cuerpo fue dejado allí. Los líderes religiosos, preocupados, colocaron guardias para custodiar el sepulcro, pero 3 días después, ya no estaba allí. La tumba vacía es el tercer gran acontecimiento. Su significado es evidente, pero su simbolismo puede pasar desapercibido. Nos revela, de manera clara, el misterio divino detrás del plan de salvación de Dios. El hecho de que la tumba esté vacía nos muestra que la vida tiene un propósito eterno y una continuidad más allá de la muerte. Este evento, narrado en Mateo 28, 1-8,
también cumple numerosas profecías y marca un nuevo comienzo. Más allá de la ausencia física del cuerpo, la tumba vacía es la evidencia de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, consustancial con el Padre. Finalmente, el cuarto acontecimiento, quizás el más conocido, son las pruebas de su resurrección. El regreso a la vida de Jesús es descrito por Pablo en 1 Corintios 3 y 20 como una primicia, una muestra de lo que sucederá con todos los que creen en él. El término, primicia, proviene de la agricultura y se refiere a la primera parte de la cosecha, que se ofrecía a Dios como señal de gratitud. Esto nos enseña que Jesús, el sacrificio perfecto, fue el primero en vencer la muerte y abrir el camino hacia el reino de los cielos. ¿Y tú, lo crees? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte tus reflexiones y conversemos sobre cómo la fe en Jesús puede transformar vidas. Estamos ansiosos por saber lo que piensas. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte para más contenido inspirador. Hasta el próximo vídeo.